Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 10 de julio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte definió la terna para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. El Poder Judicial Federal actúa con compromiso y de cara a la sociedad, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El Consejo de la Judicatura Federal impulsa acciones para conciliar el desarrollo profesional con el trabajo de cuidados. Y comenzamos con el reporte de lo que aconteció en la sesión de este lunes del Pleno de la Suprema Corte, que ya tiene preparado mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede del máximo tribunal. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia eligió a 3 candidatas para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta terna será enviada al Senado para que sea este órgano legislativo en donde continúe el proceso para la designación final de quien ocupe el cargo. Se trata de Correa Alfaro Nancy, Cruz Valle Araceli Yalí y Guevara y Herrera María Cecilia. Escuchemos a la ministra presidenta. En este sentido, aprobada la terna en términos del inciso A del artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y de esta manera instruyo al secretario general de Acuerdos a remitir la terna al Senado de la República en términos del inciso B del mismo numeral. Les platico que en esta sesión 6 candidatas que habían avanzado en el proceso comparecieron ante el Pleno. Por sorteo, ministras y ministros les plantearon diversas preguntas en temas como juzgar con perspectiva de género en materia electoral, la obligación de juzgar con perspectiva intercultural, sobre la calificación de actos anticipados de campaña, el uso de redes y tecnologías de la información en relación con una contienda equitativa, entre otros temas. Hay que explicar que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la encargada de resolver procedimientos sancionadores relacionados con la violación a normas que regulen el acceso a radio y televisión de partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña. Eso fue lo que se dio hoy en el Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, por tu reporte desde el Pleno y, por supuesto, estaremos pendientes de esas designaciones. Seguimos con la información porque la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la fortaleza del Poder Judicial se sustenta en la vocación de sus juzgadores y juzgadoras en la unidad y en el compromiso, la responsabilidad con la que actúan de cara a las personas. Durante un encuentro que sostuvo con las y los juzgadores del estado de Morelos, afirmó sentirse orgullosa de pertenecer a la Judicatura Federal, al tiempo que reconoció el compromiso de las personas juzgadoras federales, de quienes dijo son autónomos e independientes. Recordó que las y los consejeros de la Judicatura Federal, al igual que ella, permanentemente visitan los diferentes circuitos judiciales para conocer de primera mano las necesidades y problemáticas que enfrentan. En esta ocasión hablaron de los desafíos que cada día tienen que sortear al impartir justicia de calidad, cercana a la sociedad y de forma transparente. La ministra agradeció la retroalimentación que recibió, pues dijo, solo conociendo de primera mano la problemática de cada circuito, se pueden adoptar acciones a la medida. Y la Suprema Corte explicó en qué consiste la acción de inconstitucionalidad, recurso en el que el máximo tribunal del país resuelve si una norma transgrede la ley suprema, con el fin de mantener el orden constitucional. Este recurso lo pueden promover el 33% de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, así como de las legislaturas locales, el Ejecutivo Federal, los partidos con registro ante el INE o a nivel local, las comisiones de derechos humanos y el INAI,
así como la Fiscalía General de la República. La norma se invalida si el proyecto es aprobado por 8 votos. En caso contrario, la acción se desestima, lo que no implica que la norma sea constitucional, pero esta permanece porque no se alcanzaron los 8 votos para su expulsión del marco normativo. En tanto, la primera sala de la Corte determinó que no procede desechar de plano el incidente de daños y perjuicios cuando la tercera interesada solicita un monto mayor al que se estableció en la garantía, ya que de acuerdo con la correcta interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo, un reclamo por un monto mayor al de la garantía no justifica de plano el desechamiento del incidente, bajo el argumento de que excede la materia de este, pues precisamente la comprobación de esa cantidad es la cuestión a resolver de fondo en el asunto, lo cual no puede prejuzgarse en un acuerdo inicial. Por ese motivo, la sala revocó los acuerdos impugnados y devolvió el asunto al juzgado de distrito para que se pronuncie sobre la admisión o no de los incidentes, pero prescindiendo de desecharlos con base en que la cantidad reclamada es superior al monto de la garantía. En otros asuntos, el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, se pronunció a favor de abordar el tema de la discapacidad desde la perspectiva de género para evitar que las más de 580,000 personas con alguna discapacidad en el país sigan sufriendo doble discriminación. Indicó que si bien existen importantes sentencias de la Corte que reconocen, por ejemplo, la capacidad jurídica de este sector, el derecho a una vida independiente, a la participación política, el acceso al empleo y el derecho a la igualdad, es indispensable impulsar acciones que garanticen su pleno desarrollo. Por ello, la necesidad de consolidar verdaderas acciones afirmativas aplicadas como políticas públicas que compensen las condiciones de desigualdad y discriminación de ciertos sectores poblacionales. Indicó que en el caso del Poder Judicial Federal se han impulsado diversas acciones para garantizar los derechos de las personas cuidadoras y con personas con discapacidad. Implementar políticas judiciales de conciliación laboral entre las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a manera que puedan seguirse desarrollando en la carrera judicial y mantener las labores de cuidado a su cargo de hijas e hijos con discapacidad. Ahorita estoy en mi calidad de consejero presidiendo carrera judicial y estamos tratando, voy a proponer a la escuela que tratemos de impulsar un concurso específico para personas con discapacidad o con cuidados de personas con discapacidad. Y seguimos en el Consejo de la Judicatura Federal, que promueve y fomenta el acceso y goce del derecho a la lactancia de las mujeres y personas lactantes en condiciones óptimas. Actualmente cuenta con 144 salas instaladas en distintos edificios del Consejo a nivel nacional para garantizar este derecho. Cualquier persona servidora pública, personal de limpieza y de seguridad contratado por empresas externas y visitantes que se encuentren en periodo de lactancia pueden hacer uso de las salas de lactancia sin importar su sexo, identidad o expresión de género, orientación y o preferencia sexual. Además, el Consejo extendió a 2 años el derecho de las trabajadoras a gozar de periodos para ejercer la lactancia materna para las mujeres y personas lactantes. Este es uno de los compromisos del Consejo de la Judicatura Federal para garantizar la igualdad de género. Y también el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer las modificaciones al acuerdo que creó el Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con residencia en Emiliano Zapata y Coatzacoalcos. Dicho centro tendrá competencia en los distritos judiciales de Jalapa, Boca del Río, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica y Villa Aldama, donde se ubica el Centro de Readaptación Social número 5 Oriente. El centro se ubica en el kilómetro 5.5 de la carretera Jalapa-Veracruz, congregación de Trancas, municipio de Emiliano Zapata. Son 2 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en corte informativo. Al regresar, la Defensoría Pública Federal sigue acompañando a la jueza Angélica Sánchez Hernández, víctima de violencia institucional en Veracruz.
Aquí estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información importante porque la Defensoría Pública Federal dio a conocer que, dada la indefensión en que se encuentra generada por el desequilibrio que enfrenta por el despliegue institucional en su contra, derivado de su labor como jueza, sigue acompañando el caso de Angélica Sánchez Hernández. Las violaciones a derechos humanos en este caso son graves, no solo porque reflejan la situación que enfrentan las personas bajo proceso penal, sino porque son un atentado contra la independencia judicial, que es uno de los principios básicos de la división de poderes de toda democracia. La Defensoría seguirá a detalle lo que suceda en las audiencias de este lunes, en las que se resolverá si existió incumplimiento a la suspensión provisional al ser detenida y sobre la suspensión definitiva relacionada con la prisión preventiva. Recordó que la jueza fue detenida en 2 ocasiones y en la primera se le acusó de disparar a elementos policíacos estando incomunicada y sufriendo tortura psicológica. En la segunda ocasión se le acusó de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ilícitos por los que se le impuso prisión preventiva de 1 año. El 5 de junio, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales concedió una suspensión provisional a la jueza en el amparo 187/2023 contra la prisión preventiva a la que se encuentra sujeta, determinación que no implica que quedará en libertad. En otros asuntos, la magistrada Yanine Otalora Malasis aseguró que una democracia de calidad es aquella que fomente el diálogo constructivo y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Además, busca la transparencia en la gestión pública, la protección de las libertades individuales y el fomento de una ciudadanía informada y educada. Aseguró que una democracia de calidad debe ser inclusiva y paritaria y que todas las personas sean escuchadas sin importar raza, género, pertenencia cultural, orientación sexual y discapacidades. Es un sistema en el que cada persona es un agente activo de cambio social. Y para lograrlo, la democracia tiene que ser primero inclusiva. Pero una democracia verdaderamente inclusiva va mucho más allá de la igualdad de derechos formales. Requiere que se derriben las barreras que impidan a determinados grupos sociales participar plenamente en los asuntos públicos. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dictó la conferencia La Suprema Corte y la Democracia en México, en el Palacio de Justicia de Guerrero, como parte de las actividades para conmemorar el 172 aniversario del Poder Judicial Estatal. El Poder Judicial de Campeche llevó a cabo las jornadas de acceso a la justicia con niñas, niños y adolescentes en escuelas de educación básica para sensibilizarlos sobre sus derechos humanos y ampliar sus habilidades para aplicarlos y promoverlos. 86 nuevos especialistas en justicia para adolescentes egresaron de la Escuela Judicial de Yucatán, que están listos para integrarse al Poder Judicial Estatal, la Fiscalía del Estado, la Defensoría Pública y la Abogacía. El Poder Judicial del Estado de México llevará a cabo el 8º Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, del 22 al 24 de noviembre próximos, para impulsar la investigación y difusión de esta rama del derecho, y se enfocará en el tratamiento de adicciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El próximo miércoles el 12 de julio a las 19:30 horas se estrena en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación el documental La Primera Toga, que recupera la memoria de Ascensión Chiribella, la primera mujer en obtener el título de licenciada en Derecho en España en 1893. El documental, que fue realizado por Almudena Verdés, narra la historia de una mujer adelantada a su tiempo y que luchó por los derechos de la mujer en una época en donde no tenían derecho al voto ni acceso a la educación. El documental ganó el 2º certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica en la categoría de largometraje documental. Así llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía, pero antes de despedirnos le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su inicio de semana. Muy buenas tardes.